Viruela del mono. La emergencia sanitaria internacional seguiría avanzando a través de los diferentes países. Este 2 de agosto 2022, Bolivia se sumaría a los países en Sudamérica que estarían reportando la viruela del mono. ¿Cuál es la situación de la viruela del mono en Sudamérica y sobre todo, qué es lo que podría pasar en las siguientes semanas? En este video vamos a compartir esta reciente publicación y sobre todo, brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información importante en donde se reporta este 2 de agosto 2022 que Bolivia se suma a los países en Sudamérica que reportan casos de viruela del mono. En esta publicación se mencionaría que Bolivia estaría uniéndose ya a países como Brasil, Perú, Venezuela, Argentina, quienes han reportado ya viruela del mono. Compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo brindaremos recomendaciones a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la reciente denominada enfermedad de emergencia sanitaria internacional, la viruela del mono, seguiría avanzando a través de los diferentes países. Según los datos de plataformas independientes, ya serían 24.000 casos confirmados de viruela del mono. Una situación preocupante, dado que también ya estaría la mortalidad registrada, en donde España tendría 2 casos, Brasil un fallecido, Perú un fallecido y la India un fallecido, lo cual es un dato importante a tomar en cuenta. De esta manera tendríamos ya 5 casos fuera de África que estarían ya fallecidos. Sumados a los 5 de África, al momento, la mortalidad de la viruela del mono sería de 10 personas. A ello se le sumaría una noticia que fue dada este 2 de agosto 2022, en donde Bolivia confirmaría su primer paciente con viruela del mono. Según el ministro de Salud de Bolivia, Jason Ausa, había informado que el paciente se encuentra estable y que en su entorno hay 4 casos sospechosos. El gobierno boliviano habría confirmado este lunes 1 de agosto el primer caso de viruela del mono que se detectó en el oriente del país, en un paciente que se encuentra estable y cuyo entorno ya registraría 4 casos sospechosos. El ministro de Salud de Bolivia habría informado en conferencia de prensa que se habría detectado el caso en la Oriental Santa Cruz y que se estaría tomando todas las medidas necesarias para tratar de prevenir el avance de la enfermedad. Hemos notificado al Servicio de Salud de Santa Cruz para que tome las medidas pertinentes, mencionó el ministro. Se trataría de un hombre de 38 años de edad al que se le realizó la prueba luego de descartar otras enfermedades, la cual este lunes salió positiva para viruela del mono. Hemos instruido, mencionó el ministro de Salud, a las diferentes autoridades sanitarias de Santa Cruz para que tomen las medidas del caso. El ministro recalcó que el país ya no depende de laboratorios de otros países para detectar la enfermedad, dado que Bolivia contaría con insumos necesarios para realizar la detección de la enfermedad. Por ahora se presume que sería un caso importado, pero están realizando otros estudios para determinar su origen. Bolivia declaró en mayo alerta epidemiológica por esta enfermedad que se transmite a través de fluidos y presentó el protocolo para que todo el país logre unificar el proceder ante un caso de este tipo. En mayo se reportó un caso sospechoso en Santa Cruz, que luego de realizar la prueba se descartó que se trate de viruela del mono. Es muy importante mencionar que de esta manera Bolivia se sumaría a los países en Sudamérica que ya han registrado casos de viruela del mono. Al momento la situación de la viruela del mono ya registraría más de 24.000 casos. Una situación preocupante en donde en Sudamérica Brasil estaría en el primer lugar de contagios en Sudamérica
donde ha reportado 1.369 casos y hay un fallecido. De ahí le seguiría Perú. Perú estaría a nivel mundial en el puesto 12º, en donde ya tiene 313 casos confirmados y lamentablemente un fallecido. Otros países en Sudamérica que han registrado casos serían Chile, que ya tiene 55 casos registrados, Argentina con 24 casos registrados, Colombia con 20 casos registrados y se le sumaría a la lista Bolivia, quien este 1 de agosto 2022 confirmaría su primer caso de viruela del mono. La situación es preocupante dado que ya vamos registrando mortalidad, sobre todo en la India, en donde un país que al momento había registrado prácticamente menos de 10 casos de viruela del mono, ya se ha registrado una muerte. Perú con 300 casos ya registró una muerte. Brasil con 1000 casos, más de 1000 casos, ya registró una muerte. Lo que significa que el virus está volviéndose más agresivo. Cada vez necesita menos cantidad de personas para registrar una mortalidad. En España han tenido que pasar más de 4000 contagios para registrar 2 muertes. Lo preocupante es de que el virus podría estar mutando y teniendo más agresividad. La situación de Bolivia es la situación que se registra en los países de Sudamérica. Empieza con un caso y lamentablemente en los siguientes días los casos se multiplican de manera exponencial. La desinformación sería un problema muy claro que habrían identificado muchos expertos y que los países deben lograr cambiar esta situación. Es muy importante informar a la población cómo se transmite el virus y no estigmatizar la enfermedad, dado que la viruela del mono no es una enfermedad exclusiva de personas homosexuales. La viruela del mono no es como el SIDA, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en donde si una persona tiene relaciones sexuales solo se contagia a través de ello o a través de transfusión de sangre. A diferencia del SIDA, la viruela del mono puede transmitirse por un contacto estrecho. Basta menos de 1 metro con una persona que tenga viruela del mono y usted se puede contagiar. Basta con rozar la piel, basta con usar una toalla o quizás una sábana donde una persona estuvo con viruela del mono. Estas son situaciones importantes que, a diferencia del virus del VIH, la viruela del mono tiene otras vías de diseminación y es más contagiosa que el mismo VIH. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. Bolivia registra su primer caso y con ello se prenden las alertas sobre la enfermedad conocida como viruela del mono. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Este 2 de agosto 2022, publicaciones mencionarían que Bolivia registraría su primer caso de viruela del mono. Según una conferencia de prensa que habría dado el ministro de Salud de Bolivia, habría mencionado que el caso se detectó en Santa Cruz, paciente varón de 38 años de edad, quien al tener lesiones genitales se hizo pruebas de descarte, las cuales salieron negativas para otras enfermedades, confirmándose viruela del mono. Con ello se encienden las alertas sanitarias y sobre todo el virus estaría avanzando en Sudamérica. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.